abrir la palabra del Señor en esta tarde, ya casi noche, en Lucas 22, versículo 7 al versículo 20, para la gloria del Señor. Lucas, capítulo 22, perdón, del versículo 7 al 20, para la gloria del Señor. El Señor está con nosotros, nuestro Señor está en este lugar. Dice así la palabra del Señor de esta manera, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. Como te decía hace un momento, toda esta semana fue la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Te decía, hermano, que habíamos visto los temas de la entrada triunfal, de lunes de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de retiro, de descanso, y en este día vamos a escudriñar la palabra del Señor para ver este tema muy interesante, que es el jueves de comunión, el jueves santo, el jueves de intimidad, este jueves que fue la noche antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y en este día hubo dos escenas importantes. La primera, el Cordero Pascual, y la segunda, la institución de la mesa del Señor. Bendito sea el Señor, porque este sacramento fue instituido por el mismo Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Y la celebración de la Pascua, hermano, inicia cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto. Y consistía, hermano, en tomar un cuerpo sin defecto, un cordero sin defecto, macho de 1 año, y comerían la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Y esto les recordaría el sufrimiento que vivió Israel en Egipto. Y este era un evento, un momento muy especial para el Señor y para sus discípulos, porque estarían en esa comunión con el Padre, en esa obediencia con el Padre. Alabado sea el Señor. Y leíamos, hermanos, que el Señor Jesucristo envió a Pedro, envió a Juan, que fueran a preparar todo para la celebración. Y Pedro y Juan hicieron como el Señor les había dicho. Fueron y prepararon todo, fueron con la persona que el Señor Jesucristo les había dicho, que llevaba ese cántaro de agua, y les dijo dónde ha de preparar, dónde hemos de comer la Pascua. Entonces todo quedó preparado para que nuestro Señor Jesucristo pasara esos momentos de intimidad, esos momentos de enseñanza con sus apóstoles. Cuando llega el momento, dice la palabra de Dios, que se sentaron en la mesa. Se sentó el Señor Jesucristo y con sus apóstoles. Y nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles:
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado yo, dice el Señor, estar con ustedes. Cuánto he deseado yo estar en esta comunión, en esta intimidad con ustedes. Nuestro Señor Jesucristo en ese instante, en ese momento, les enseñaría una verdad espiritual. Les enseñaría nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles que Él era la Pascua. Alabado sea el Señor, porque el tiempo se estaba cumpliendo. Porque el Padre Celestial había provisto para la humanidad un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero perfecto. El Padre Celestial había preparado el cordero pascual. Alabado sea el Señor. Y el Señor Jesucristo tenía que morir por la humanidad. El cordero tenía que ser sacrificado para que el mundo sea salvo por él. La palabra de Dios, que Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Dios. Y así como Israel tenía que sacrificar un cordero y con su sangre marcar sus casas para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos, así el cordero que Dios había dispuesto, que es nuestro Señor Jesucristo, tenía que ser sacrificado para que todo el mundo sea salvo por él, para que por medio de su sangre el mundo alcance salvación. Alabado sea Dios, porque esa noche tan especial, el Señor Jesucristo grabaría en el corazón de sus discípulos su recuerdo, su esperanza. Y en medio de esa convocación santa, en medio de esa comunión con sus discípulos, el Señor Jesucristo anunciaría su muerte. La muerte del Cordero de Dios. El derramamiento de su sangre preciosa y el surgimiento del nuevo pacto y la esperanza de su segunda venida. ¿Cuántas verdades eternas quedan reflejadas en esa institución que hace nuestro Señor Jesucristo en aquella cena? Y dice Lucas 22, versículos 19 y 20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: el cuerpo que por vosotros es dado. Y de igual manera tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Alabado sea el Señor, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea el Señor, porque yo siendo pecador, el Señor Jesucristo da su vida para que yo alcance salvación. Y este es el momento especial, hermanos, donde el Señor quiere tener esa, donde el Señor quiere que tú lo conozcas, donde el Señor quiere que tú sepas que vino al mundo a morir por ti. Que tú sepas, hermano, que sufrió el Señor para que tú fueras salvo. Que a pesar de ser el Verbo encarnado y que todo fue hecho por Él y para Él, Él te ama y quiere que tú vivas. Bendito sea Dios, porque el Señor quiere tener esa comunión contigo. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Y en esta tarde y en esta noche el Señor te hace esa invitación, para que tú te acerques, para que tú lo aceptes, porque el Señor quiere pasar esa comunión contigo. Y la enseñanza que el Señor nos da, esa enseñanza espiritual, esa enseñanza donde Dios, donde nuestro Señor Jesucristo quiere pasar esos momentos íntimos con nosotros. El Señor Jesucristo quería pasar esos momentos especiales con sus discípulos, esos momentos maravillosos con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo quiere pasar con nosotros momentos especiales, momentos en los cuales tú le reconozcas, momentos en los cuales tú aceptes el sacrificio, le reconozcas como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios, alabado sea nuestro Señor.